losa demasiado pesada sobre las espaldas del chaval. Losa, una cruz que le perseguiría hasta los... Hay niños que obedecen al nombre de... Hay niños que obedecen al nombre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, de Daniel. Pero me atrevo a asegurar sin temor a equivocarme, no hay ni tan siquiera uno que obedezca al nombre de Judas. Judas es el nombre proscrito dentro de los círculos evangélicos, porque Judas es sinónimo de traidor. Si yo tuviera que llamar traidor a un hombre, no me haría falta usar dicho vocablo. Con decirle Judas, todos los que estuviesen alrededor estarían comprendiendo que le estoy tachando de traidor. Pero fíjense ustedes las paradojas que tiene la vida. Este Judas, que ha terminado siendo el símbolo universal de la traición, hubo un momento en su experiencia humana que, siendo parte del grupo de los 12, tuvo como objetivo el haber podido llegar a ser cimiento de la iglesia, de la cual Jesucristo es la piedra angular. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21 y verso 14 que los apóstoles son los cimientos de la iglesia. Siendo apóstol él, en un momento determinado de su peregrinaje humano, accedía a poder llegar a ser cimiento de la iglesia. Pero aquel que tuvo la oportunidad de ser cimiento de la iglesia terminó siendo el símbolo universal de la traición. Voy a predicarles de las oportunidades perdidas. Voy a predicarles de los propósitos divinos frustrados. Porque aunque duela decirlo, hay que hacerlo. Hay más propósitos divinos frustrados de los que serían de desear. Hay demasiadas oportunidades que hemos perdido a lo largo de nuestra trayectoria cristiana. ¿Cuántos de aquí habían sido llamados a ser grandes en el Señor y sin embargo nos hemos quedado en ser simples medianías? ¿Cuántas de aquí habéis sido llamadas a ser de las de avance en el ejército del Señor y sin embargo os habéis quedado en ser en un número dentro del anonimato general? Oportunidades perdidas, propósitos divinos frustrados. En relación al tema que nos ocupa, le tendré que decir que el Dios que tenemos es un Dios de propósitos. No llama Dios en el vacío, Dios llama con tareas a realizar. No te ha llamado Dios al estado de salvación para que estando salvo vivas en la holgazanería cristiana. Dios te ha llamado a ser salvo para que en el estado de salvación realices tareas que Él propiamente delineó en su presente eterno para que tú las llevases a cabo. Estoy diciéndote que el Dios que tenemos es el arquitecto supremo, que no ha dejado nada al azar, que todo lo ha milimetrado y que tiene un plan personal con nombres y apellidos para que tú lo realices en tu estado. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 2 y en el verso 10 que las buenas obras las preparó Dios de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. He ahí la evidencia bíblica de lo que estoy diciendo. Dios, antes de que tus huesos se formasen en el vientre de tu madre, ya había planeado crear un plan personal para que tú lo cumplieses en tu experiencia cristiana. Dios delineó un camino donde tú tenías que caminar, unas obras que tú tenías que realizar, unos proyectos que tú tenías que alcanzar.
No te ha llamado Dios a ser un número dentro del cuerpo de Cristo. Dios te ha llamado a que hagas una labor, porque vuelvo a repetirlo, y si 1000 vidas viviese, las ocuparía todas ellas en transmitir este mensaje. El Dios que tengo y que predico es un Dios de propósitos. Ahora bien, si esto es cierto, y el Dios que tenemos es un Dios de propósito, y tiene una agenda personal para ti, y tiene unas obras para que tú hagas, y unos proyectos para que tú alcances, si es verdad que Dios te ha llamado para hacer algo en tu trayectoria cristiana que traiga beneficio a su obra y le dé gloria a Él, si esto es verdad, habrá que preguntarse, ¿por qué hay tantos propósitos divinos que se han frustrado? ¿Por qué hay tantas oportunidades que se han perdido? ¿Por qué hay tantos que no hemos llegado a ser lo que Dios quería que fuésemos? ¿Por qué hay tantas que se han quedado a la mitad del camino? El porqué principal de que se frustren tantos propósitos divinos está en el hecho incuestionable de que somos de un material de dura cerviz, y siendo de dura cerviz nos negamos a recibir el trato de Dios. Porque voy a decirles algo que espero que el Espíritu Santo les interprete en el corazón. Entre el propósito divino gestado en la eternidad y la manifestación de este propósito en nuestra experiencia cristiana, tiene que existir el trato de Dios. El trato de Dios es el intermedio entre el propósito divino gestado en la eternidad y el hecho de que éste se manifieste en la experiencia cristiana. El trato divino es el que pule los defectos de nuestro carácter para que después de ser perfeccionados por su trato podamos estar preparados para recibir el propósito de Él en nuestras vidas. Voy a intentar explicarme. Creo que ninguno de aquí se podrá atrever a decir que no tiene defectos de carácter e imperfecciones. Todos tenemos muchos defectos de carácter, todos tenemos muchas imperfecciones. Pues esos defectos de carácter, esas imperfecciones, son el impedimento, el obstáculo que impide que el propósito de Dios se cumpla en ti en toda su extensión. Y para que tus defectos de carácter que impiden que el propósito de Dios se vierta en ti en toda su extensión desaparezcan, tú necesitas que el trato de la mano del buen alfarero te perfeccione, te quite los defectos de carácter. Y cuando los defectos de tu carácter han sido quitados por el trato de la mano de Dios, entonces estás preparado para que el propósito divino se vierta en ti. Pero claro, el trato de Dios en ocasiones no es agradable. Hay ocasiones que el padre tiene que disciplinar al hijo para perfeccionarle los defectos de carácter que tiene. Y díganme a quién le gusta una disciplina. Nos negamos a recibir el trato de Dios porque hemos sido conscientes de que el trato de Dios tiene partes que no son agradables, y resistiéndonos a recibir la parte desagradable de su trato, junto con ello perdemos la oportunidad de acabar siendo lo que Dios quiere que seamos, y ahí se frustran los propósitos de Dios para con nosotros. Voy a usar de un ejemplo bíblico para hacerme entender. Dice la palabra del Señor que nuestro amado, cuando estaba pendiendo entre el cielo y la tierra, crucificado de pies y manos en el monte del Calvario, pronunció 7 palabras. Dentro de aquellas 7 palabras pronunció una que se encontraba en la tercera de las mismas, y dirigiéndose a Juan el apóstol y a María su madre, que se encontraban a los pies de la cruz, le dijo a Juan: hijo, he ahí tu madre. Y a María le dijo: madre, he ahí tu hijo. En otras palabras le estaba diciendo Jesucristo al apóstol Juan: Juanico, la comisión y el trabajo que te doy es que cuides a la María hasta que la María se muera. Voy a hacerles una pregunta que la van a responder con facilidad. ¿Era el propósito de Dios con Juan que cuidase a una vieja? ¿Simplemente ese era el propósito de Dios para un apóstol? Digo, no.
Ese era el medio que iba a perfeccionar los defectos del carácter de Juan para que después el propósito divino se hiciese realidad en él. El propósito de Dios con Juan era que Juan escribiese un Apocalipsis, que escribiese un Evangelio, que escribiese 3 cartas apostólicas, que fuese el líder de la iglesia de Efeso, que además de esto ejerciese en la última década del primer siglo cristiano como líder de la iglesia de aquel entonces. Este era el grandiosísimo proyecto que Dios tenía para Juan. Pero para que ese proyecto grandioso se cumpliese, hacía falta perfeccionar los defectos de carácter que tenía San Juan. Y San Juan, en este momento histórico del que estoy hablando, cuando estaba a los pies de la cruz, tenía muchos defectos de carácter. San Juan en este momento era un carácter irascible, un espíritu sanguinario y un vanidoso que solo amaba los primeros lugares. Ese era San Juan. Y estos defectos de carácter, ser un irascible, un sanguinario y un vanidoso, impedían que el propósito divino se cumpliese en él. El hecho de que San Juan era un carácter irascible aparece plasmado en la palabra del Señor. Cuando Jesucristo en cierta ocasión, en mitad de su ministerio, ve a San Juan, le ve el carácter irascible que tiene, y cuando tiene que pronunciar en referencia a su carácter irascible, tiene que decirle: eres el hijo del trueno. Dios de mi corazón, el carácter que no tendría el Juanico, que cuando nuestro Cristo tiene que definir su carácter, dice: vamos, ni un trueno, eres peor que un trueno, ni una tormenta, eres peor que una tormenta. Pero no simplemente es un carácter irascible, es un espíritu sanguinario. ¿Se acuerdan de aquel pasaje en el que San Juan está predicando en Samaria? Dios de mi corazón, no han recibido el mensaje, que ha tenido una mala tarde el Juan, y como ha tenido una mala tarde no han recibido el mensaje, y se ha enojado el hombre, y se ha ido a Cristo y le ha dicho: oye, permíteme ejercer del Elías, que voy a mandar fuego del cielo que los va a quemar vivo. Es decir, que quería quemar viva una congregación porque él había tenido una mala tarde y la congregación no había recibido el mensaje de la palabra. Era un espíritu sanguinario. Pero no simplemente es un carácter irascible y un espíritu sanguinario, es un vanidoso que solo ama los primeros lugares. ¿Se acuerdan de aquel pasaje? Ha tomado a su madre, a su hermano, se ha ido a escondidas de los apóstoles, se ha puesto a los pies del maestro y ha dicho: oye, cuando vengas en tu reino, yo a la derecha, mi hermano a la izquierda, y a la mamá le buscas un lugar prominente donde también la puedan ver. Esos defectos de carácter, un carácter irascible, un sanguinario, un vanidoso, eran el impedimento que obstaculizaba que el gran propósito de Dios se cumpliese en él. Díganme, ¿qué tenía que hacer Cristo en la cruz? Cristo en la cruz está a punto de entregar su vida para volver a retomar la gloria que había abandonado. Ha visto al apóstol, conoce el gran propósito que tiene para él, pero también conoce los defectos de carácter. Jesucristo en la cruz ha hecho un cálculo matemático y ha dicho: si le dejo como está, el propósito se frustra, porque los defectos de su carácter impiden que el propósito se haga realidad en él. ¿Qué tengo que hacer pues? Tan solo le quedaba una opción al gran alfarero: pulirle los defectos del carácter. ¿Saben cómo le pulió los defectos del carácter? En una sola frase: hijo, he ahí tu madre. Le estaba diciendo: Juanico, toda la comisión de grandeza que te doy siendo apóstol es que cuides a una vieja en el anonimato. Era la escuela de la humillación que iba a pulir los defectos de carácter de San Juan, y de que saliese de esa escuela de humillación, entonces estaría perfectamente preparado para recibir el propósito divino que Dios tenía para con él. Y los que estén entendiendo eso, levanten la mano al cielo y griten aleluya, griten gloria a Dios. Yo no sé si ustedes conocen la historia subsiguiente, pero yo se la voy a contar. Dicen que el apóstol, obediente a las palabras del maestro, cuidó a la María en una casa que tenía en Jerusalén hasta que la María murió. Pero noten bien, mientras que San Juan está en el anonimato cuidando a una anciana, dice el libro de los Hechos que San Pedro sana enfermos con la sombra, que Jacobo muere mártir y ponen su día de su muerte en rojo en el calendario, y todos los años celebraban el día de la muerte de Jacobo, y que el resto de los apóstoles están en la dispersión predicando y las naciones enteras se vuelcan al mensaje del resto de apóstoles. Es decir, que los 11 apóstoles restantes están consiguiendo lo que Juan anhelaba, y mientras que los demás viven en el triunfo, él vive pudriéndose en el anonimato cuidando a una anciana. Era la mano del buen alfarero que, moldeando el carácter de San Juan, le estaba preparando en la escuela de la humildad para que, quitándole sus imperfecciones, después alcanzase a ser el gran hombre que la historia nos dio a entender que fue.
Necesitamos el trato de la mano del buen alfarero para que, perfeccionando nuestros defectos, nos haga aptos para recibir su gran propósito. Y los que entienden eso por las misericordias de Cristo, levanten la mano al cielo y con las fuerzas que puedan, griten un poderoso aleluya. Poderoso gloria a Dios. No te voy a engañar hoy. Te voy a decir que entrar en la rueda del trato de Dios a veces crea heridas. Pero también te voy a decir otra cosa. No temas a las heridas que te pueda hacer la mano de Dios, porque las heridas que Dios hace, Él las sana. Las heridas que Dios hace redundan en el beneficio de nuestra vida cristiana. Hay ocasiones en las que Dios en su trato nos va a tener que herir, y desde el sufrimiento del dolor de la herida, Dios nos va a perfeccionar para ser lo que Dios quiere que seamos. Les voy a ilustrar esto con otro pasaje de las Escrituras. Jacob en Peniel, Génesis capítulo 32. Jacob es el usurpador, el mentiroso, el suplantador, el hombre de capacidades personales, que es capaz de salir de todos los atolladeros sin necesidad de ayuda de nadie. Tiene una inteligencia precoz, está por encima de la media. Ha engañado al ciego de su padre, ha engañado al torpe de su hermano, ha engañado a su suegro. Tiene tanta capacidad personal que cuando pasó el Jordán, camino a la casa de su suegro, lo pasó con un triste callado, pero cuando ha vuelto siendo jefe de 3 campamentos, que valía el chaval, que valía. Pero esas valías personales le crearon autosuficiencia, y esa autosuficiencia se valió del engaño y la mentira a lo largo y ancho de toda su vida. Dios tenía un gran propósito para Jacob, pero su autosuficiencia, su engaño, su mentira eran el gran obstáculo para que el propósito divino se cumpliese en Jacob. ¿Saben cuál era el propósito de Dios para Jacob? Dios había determinado que de Jacob tenía que venir Judá, y que de Judá tenía que venir la monarquía israelita en la persona de David, y que de David en su línea genealógica tenía que venir el Cristo, y que del Cristo tenía que venir la salvación a todas las naciones. Es por eso que en cierta ocasión Dios le tiene que desvelar a Jacob cuál es su propósito para con él. Le tiene que decir: en tu simiente, refiriéndose a Cristo, serán benditas todas las naciones. Había un gran propósito de Dios para Jacob, pero había algo que lo obstaculizaba. Lo obstaculizaba el carácter de Jacob: ser un engañador, un suplantador, un embustero y un autosuficiente. Eso le impedía. Pero ha llegado el momento en el que Jacob tenía que entrar en la rueda del trato del buen alfarero. Ha venido huyendo de su suegro, se encuentra en Peniel, en el Jabó. Cuando se encuentra en Peniel, en el Jabó, Jacob se percata de que en esta ocasión no le vale para nada su autosuficiencia, de que no le vale de nada en esta ocasión sus mentiras y sus argucias. No puede volver para atrás. Su suegro le ha dicho que no vuelva, no puede avanzar hacia adelante, teme la ira vengativa de su hermano que le viene al encuentro. Ni para atrás, ni para adelante, se encuentra en la tierra de nadie. Y cuando él empieza a comprender que por capacidades propias no puede salir del atolladero, entonces clama a Dios, y Dios aparece en la persona del ángel. Déjenme abrir un paréntesis aquí. Dios siempre aparecerá cuando tú empieces a terminar. Mientras que tú te creas suficiente, Dios no aparece. Tu autosuficiencia expulsa a Dios. Pero cuando te humilles y reconozcas que no vales para nada, entonces Dios aparecerá en mitad de tu vida. Apareció Dios allí en Peniel, en la figura de aquel ángel. Ha empezado a hablar con el ángel y le ha dicho al ángel: ya ves dónde me encuentro, chacho, estoy en una situación apretada. Para atrás no me puedo ir, ni para adelante tampoco. A ver qué hago. El ángel se tiene que marchar, el Jacob no le deja, y dice la Escritura que el ángel le tocó el encaje del muslo y se lo desconyuntó. ¿Saben ustedes qué es el encaje del muslo? Es el asiento de la fuerza del hombre, los lomos del hombre. Si a cualquiera de nosotros nos desconyuntan el encaje del muslo, nosotros nos convertimos en unos inútiles que no somos capaces ni de mantener el equilibrio por nosotros mismos. ¡Le ha herido Dios! ¿Y qué herida le ha hecho Dios, que era autosuficiente? Después de la herida de Dios ha pasado a ser a uno
que no tiene suficiencia ni para mantener el equilibrio. Aquel que se valía para todo, después de haberle herido Dios, ya no vale para nada. No es capaz ni de mantenerse en pie. Y no pudiendo mantenerse en pie por sí solo, entonces se ha agarrado a Dios en la persona del ángel. ¡Qué bonito, hermanos! ¡Qué bonito! Se ha agarrado a Dios porque ahora ya no es autosuficiente, ahora sabe que no es capaz ni mantenerse en pie. Y agarrándose al ángel, el ángel le ha dicho, suéltame, que me raya el alba, que me tengo que marchar. Y él le ha dicho, ¿cómo quieres que te suelte, hombre? Si no valgo por mí mismo ni para mantenerme en pie, hombre. Que ya no soy el autosuficiente, ni el estafador, ni el burlador. Que no valgo para nada, hombre. Que para mantenerme en pie te necesito a ti. No te suelto si no me bendices. Bendíceme si no, no te suelto. ¿Qué le ha dicho el ángel a continuación? Le ha dicho, ya no será más tu nombre Jacob, usurpador, estafador, autosuficiente. Ahora será tu nombre Israel, padre de muchedumbres. El cambio de nombre nos está hablando del cambio de carácter por la bendición de Dios en él. ¿Se dieron cuenta? Pero ¿cuándo ha venido la bendición de Dios en él para el cambio de carácter? Cuando él ha sido herido por Dios. No sé si lo entendieron. Pero hay ocasiones que necesitamos que Dios nos hiera en su trato. Porque de la herida de Dios surgirá el carácter que Él quiere formar en nosotros, y cuando estemos formados conforme al carácter divino, el propósito de Dios se cumplirá en nosotros. ¿Cuántos y cuántas hay aquí que quieren hoy que el propósito divino se cumpla en ellos, a pesar de que Dios les tenga que herir en mitad del trato? Y levanten por favor la mano al cielo y griten un profundo aleluya, griten un profundo gloria a Dios. Voy a decirte algo que para mí es una norma de vida. Lo más grande que le puede ocurrir a un creyente es llegar a viejo, mirar para atrás y darse cuenta de que ha acabado siendo lo que Dios quería que fuese. Y lo más triste y lamentable que le puede pasar a un cristiano es llegar al final del camino siendo viejico ya, mirar para atrás y percatarse que no ha alcanzado a ser lo que Dios quería que fuese. Podrás ganar todo el oro y toda la plata, ocupar un alto cargo en la sociedad, ser aplaudido por la gente que te rodea, pero aunque tengas todo esto, si al final del camino miras para atrás y te has dado cuenta que no has sido lo que Dios quería que fueses, aunque a los ojos de los hombres seas un grande, a los ojos de Dios eres un pobre, ciego, desnudo y desventurado. Podrás ser un indigente, no tener donde recostar la cabeza, ser el menosprecio de la sociedad. Pero si llegas al final del camino, miras para atrás y te das cuenta que has sido lo que Dios quería que fueses, aunque todos te menosprecien, te tengo que decir con toda la fe del mundo entero, a los ojos de Dios tú eres un príncipe del cielo. No gastes tu tiempo en otra cosa. Gasta tu tiempo, tus energías y tu vida simplemente en ser lo que Dios proyectó que tú fueses. Y los que lo entiendan, levanten las dos manos a lo alto y griten un profundo aleluya. A ver cuántos hay aquí que le dan un aplauso a ese Dios. Más fuerte si es para Dios. ¡Ey, qué bien, Rey! Voy a cerrar este apartado con una anécdota que va a ilustrar perfectamente lo que quiero decir, porque tengo la intención en esta noche no de otra cosa, sino de grabar a fuego en vuestro corazón la idea que Dios ha puesto en el mío. Dicen que se murió un gitanico. Su alma y su espíritu se separaron de su cuerpo. El alma y el espíritu ascendieron al tercer cielo. El cuerpo fue al sepulcro frío. De que llegó el alma y el espíritu a las puertas del cielo, salió Jesucristo a recibirle. Y Jesucristo, que es un anfitrión como no hay otro, tomó al alma y el espíritu del gitanico y le empezó a enseñar las maravillas del cielo. En mitad de todas las maravillas que le enseñaba, el gitanico se percató de que había una puerta cerrada en mitad del cielo. Cerrada a cal y canto. El gitano, siendo curioso como la mayoría de los gitanos, le tuvo que preguntar al maestro, dime qué hay tras de la puerta. El maestro, con paciencia divina, le dijo, no te interesa saber qué hay tras de la puerta. El gitano volvió a insistir, él dijo, enséñame qué hay tras de la puerta. Mi maestro, que es tierno y se deja convencer, ha ido y le ha abierto la puerta. ¿Qué pues no me lo dices? Porque nunca te prestaste en las manos de mi trato, y no pudiéndote tratar, tampoco te pude dar mi propósito. Qué triste que los propósitos de Dios se queden aparcados en el cielo porque tú y yo no queramos entrar en la rueda de su trato. Oh,
Levanten la mano al cielo ahora, hagan una promesa conmigo. Díganle al Señor en tu corazón: Señor, quiero prestarme a tu trato para ser lo que tú quieras que yo sea. Séllalo con un poderoso aleluya, con un poderoso gloria a Dios. Vamos a volver al personaje que nos ocupaba, Judas Iscariotes. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué en Judas Iscariotes se frustra el propósito divino y no acaba siendo cimiento de la iglesia y por el contrario termina siendo el símbolo universal de la traición? ¿Se han preguntado qué fue lo que provocó que Judas no fuese cimiento de la iglesia y acabase por ser el símbolo universal de la traición? Creo que fueron un cúmulo de circunstancias, pero la primera y más importante creo que fue el hecho de que Judas Iscariotes se frustró, se decepcionó del maestro. ¿Y saben por qué se decepcionó el Iscariotes del maestro? Porque Jesús no actuó como él esperaba que actuase. Voy a decirles una verdad que no hay quien se la salte. Cuando Dios no actúa como nosotros queremos que actúe, se gesta una rebelión interna en nuestro corazón para con Él. Y en mitad de esa rebelión, la tierra de nuestro corazón se convierte en un campo fértil, donde Satanás siembra semillas de rebelión contra el propio Creador. Judas el Iscariotes, siendo de la aldea de Iscariot, pertenecía a la provincia de Judea, y siendo de Judea había sido enseñado por los rabinos, y los rabinos le habían dicho, en base a capítulo 2 de Daniel y capítulo 7, que cuando el Mesías apareciese, el Mesías tenía que ser un rey político, que les llevase a la cúspide del poder mundial y les libertase de la esclavitud de los gentiles. Israel estaba cansada de estar bajo el yugo gentil. Israel había estado bajo el yugo babilónico, bajo el yugo medo-persa, bajo el yugo griego y en este momento histórico bajo el yugo romano. Los israelitas estaban esperando sanguelante la figura del Redentor como un líder político que les libertase de la situación en la que se encontraban. Judas Iscariotes había sido enseñado desde pequeño en esta imagen del Redentor, en esta imagen del Mesías. Cuando él ha visto aparecer a Jesucristo en el horizonte con los portentos y milagros que salían de sus manos, Judas Iscariotes ha dicho: este es del que me enseñaron de pequeño. Se ha llenado de alegría su corazón. Jesucristo ha puesto los ojos en él y le ha dicho: ven a ser mi discípulo. Y le ha dicho: Judas Iscariote, con 1000 amores, tú eres el que estaba esperando. Ha pasado un tiempo y le ha dicho: ven a ser mi apóstol. Y le ha dicho: con 1000 amores, tú eres el que yo estaba esperando. Pero ha llegado un día que Jesús no ha obrado conforme esperaba Judas. El día de la multiplicación de los panes y los peces. Dice la palabra del Señor que Jesucristo, con un puñado de peces y algunos panes, ha orado al Señor, se ha provocado un milagro, y de aquella poco alimento le ha dado de comer a 5000 sin contar mujeres y niños. Dice la Escritura a continuación que tras aquel portento milagroso, la mayoría de la multitud que allí se encontraba enfervorecida, se ha ido donde el maestro, y dice la Escritura, para hacerle rey. Es decir, aquella multitud, pensando como pensaba Judas, ha dicho: este es, ¿a qué vamos a esperar a otro? Vamos a levantarnos, le vamos a poner una corona, le vamos a dar un cetro, un trono, que nos lidere contra las tropas romanas en Jerusalén. Acabamos con las guarniciones de Roma por medio de los poderes sobrenaturales que éste tiene y nos vamos a la cúspide del poder mundial. Pero para sorpresa de todos aquellos que allí estaban en aquella mañana, dice la Escritura que Jesucristo, cuando vienen a hacerle rey, les vuelve la espalda, y dice el texto: y se fue al monte a orar solo. Despreció el reinado que le ofrecía. Cuando Judas fue testigo de esto, cuando Judas se percató de que su maestro no obraba conforme a sus pensamientos preconcebidos, en el corazón de Judas, ¡clax!, se rompió algo. ¿Por qué? Porque Dios no había actuado como él esperaba que actuase. Y cuando esa rebelión se gestó en el interior del corazón de Judas, la tierra de su corazón se convirtió en un campo fértil que aprovechó Satanás para sembrar raíces de amargura que le rebelaron contra el Creador.
Vamos a ser sinceros en esta tarde. ¿En cuántas ocasiones nos hemos rebelado contra Dios en lo interno de nuestro corazón porque Dios no ha actuado como nosotros queríamos que actuase? ¿En cuántas ocasiones hemos tenido a un enfermo cercano a nosotros, hemos pedido que Dios lo sane y por el contrario Dios nos ha sorprendido y no le ha sanado? ¿En cuántas ocasiones nos hemos encontrado en la escasez más remota, hemos pedido a Dios que nos bendiga con economía y nos ha sorprendido? Y si mala era la situación cuando orábamos, peor se puso cuando dejamos de orar. ¿En cuántas ocasiones nos hemos encontrado con circunstancias en la vida difíciles y hemos pedido el amparo de Dios y el amparo de Dios no ha aparecido? Dios no ha actuado como nosotros queríamos que actuase. Y cuando Dios ha actuado en una vertiente distinta a la que nosotros esperábamos, internamente nos hemos rebelado contra Dios aunque no digamos nada en la boca. Y esa rebelión interna la ha visto Satanás y ha empezado a sembrar raíces de amargura en nuestro corazón que en el interior del mismo nos han llevado a rebelarnos contra Dios. Si tú no lo quieres confesar, yo sí lo voy a hacer. Yo he visto ocasiones en las que me he rebelado contra Dios. Un joven con 27 años, con mujer e hijo, enfermo de una enfermedad terminal, ruega a Dios y le dice: no me arranques del jardín de los que viven, déjame vivir hasta ver criar a mis hijos. Al mismo tiempo, un viejo de 90 años, decrépito ya, ora a Dios y le dice: arráncame del jardín de los que viven, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, no quiero vivir más. Nos hemos unido a la oración del joven, hemos intercedido a Dios, pero Dios nos ha sorprendido. El viejo de 90 años se quedó con vida y el de 27 murió. Te vuelves a Dios y le dices: soy tu hijo, no eres tú mi padre. No me dices en tu palabra que el que pide recibe. Si he pedido, ¿por qué pues no he recibido? ¿Por qué dejas al que no quiere vivir y te llevas al que vivir quiere? Hay algo que se rompe en el corazón porque no comprendes a Dios, porque actúa de una forma distinta como tú esperas. Cuando eso se rompe en el corazón, Satanás, el enemigo de las almas, aprovecha la ocasión y viene y siembra semillas de amargura en tu corazón que te rebelan contra el Creador. No es tu Dios, no es el que te ampara, no es el que te protege. ¿Dónde está el que predicas? Y te llena el corazón de ideas erradas conforme a Dios. Y te rebelas contra Dios porque no le entiendes. Pero ¿qué quieres que te diga? Que Dios es demasiado vasto y nosotros demasiado pequeños. Que en Dios no todo es comprensible, que hay partes de Dios que nunca llegaremos a comprender. No te rebeles contra Dios cuando Él no actúe como tú quieres que actúe. En sus misterios insondables Él sabe el por qué lo hace y a nosotros nos está velado el saberlo. Hay ocasiones que a Dios no hay que entenderle, simplemente hay que callar y obedecerle. Pero déjame decirte algo que me consoló el corazón y espero que te lo consuele a ti. Dios me enseñó en el capítulo 2 y 3 de Génesis que aun las aparentes injusticias de Dios para con nosotros no son tales, sino que son actos de amor en nuestro favor. Voy a volverlo a repetir y le ruego al Espíritu Santo que te lo grabe a fuego en el corazón y cuando te haga falta que de ahí lo saque para mantenerte en pie en mitad de la tormenta. Aun las aparentes injusticias de Dios no son tales. Las aparentes injusticias de Dios no son otra cosa que actos de amor para con nosotros. Génesis capítulo 2 y capítulo 3. En el capítulo 2 de Génesis Dios habla con Adán y le dice: el día que comas del árbol te mueres. La sentencia por morir, por comer del árbol era la muerte. Si comes te mueres. Esa es la sentencia. Si comes te mueres. Capítulo 3. Adán come del fruto y la muerte se instala como un aguijón en su naturaleza y con el paso del tiempo alcanzaría la circunferencia de la misma y volvería al polvo del que fue tomado. Hasta ahí todo está bien. Pero donde empiezan a colocarse
explicarse las cosas mal y aparentemente injustas es a partir del verso 23 de Génesis, donde Dios dice la Escritura que tomó a Adán y le sacó del huerto. Cuando Dios hace eso, me vuelvo a Dios y le digo, no está bien lo que haces. Tú no habías dicho nada de sacarle del huerto como parte de la sentencia. Tú habías dicho que la sentencia sería la muerte, pero no dijiste nada de echarle del huerto. ¿Por qué pues le añades a la sentencia? Un juez justo no puede añadirle a las sentencias. Si un juez dice por robar 6 meses, después de robar no puede decir 6 meses más 3. Eso sería injusto, porque le estás añadiendo a lo que previamente me había sentenciado. Él había dicho, si comes te mueres, pero ahora le añade, dice te mueres y te vas del huerto. Eso es injusto. Eso no se hace. ¿Puedo ver a Adán enojarse con Dios y decirle, no está bien lo que haces conmigo? ¿Abusas de mí porque eres grande y yo pequeño? ¿No te da cosa de mí? ¿No te vale que ya tengo la muerte instalada y pronto voy a volver al polvo del que fui tomado, sino que ahora le añades a mi sentencia? Me sacas del palacio, me tiras del huerto, me mandas al desierto con los espinos y los abrojos. No eres un buen Dios, hombre. Estás abusando, me tiras de la casa. Con lo bien que se está en la casa, hombre, me tiras al desierto. No te vale, que tengo ya la muerte instalada en mí. Me marcho, pero sepas que es un abuso. Me voy porque tú eres grande y yo pequeño, tú poderoso y yo insignificante. Aparentemente lo que argumenta Adán tiene razón. Lo que desconocía Adán es lo que se estaba fraguando tras del escenario. Lo que desconocía Adán es el porqué secreto de la acción de Dios. Pero a nosotros sí nos les desveló Dios en el verso 22 del capítulo 3 de Génesis. En el verso 22, capítulo 3 de Génesis, Dios nos desvela el porqué. Y dice, cógele, hombre, y sácale de aquí, que no tome del árbol de la vida después de haber tomado del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si toma del árbol de la vida estando en pecado, va a vivir para siempre siendo un pecador eterno semejante a Satanás sin posibilidad de redención. El plan de Satanás no era que Adán tomase simplemente del árbol de la ciencia del bien y del mal. El plan de Satanás seguía para que después tomase del árbol de la vida. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que se convirtiese en un pecador en el árbol de la ciencia del bien y del mal y en un pecador eterno en el árbol de la vida, para que Adán fuese un sujeto semejante a él sin posibilidad de redención. ¡Pero viva Dios! Que ha visto el plan, ha salido a mitad del camino y lo ha atajado. Y le ha dicho que no coma del árbol de la vida, porque si come del árbol de la vida se convierte en un pecador eterno sin posibilidad de redención. Para que tenga posibilidad de redención le tiro del palacio, le tiro del lugar donde se encuentra bien. Él creerá que es una injusticia. Lo que él no conoce es lo que yo estoy obrando tras del escenario. Lo que para él es una injusticia, para mí es un acto de amor, porque si no lo hago, lo quedo sin posibilidad de redención. ¿Cuántos entendieron eso y gritan aleluya? Y gritan gloria a Dios. Aparentemente puede ser que Dios te haya tratado injustamente en cualquier momento de tu vida cristiana, pero por la fe levántate. Grita y pronuncia que Dios es bueno por sobre todas las cosas y que aun las aparentes injusticias de Él no son otra cosa que actos de amor. Solo que nosotros no vemos lo que ocurre tras del escenario. Eso es algo reservado, insondable para nuestras tristes mentes. Pero por la fe mantente en pie. Si Dios aparentemente te trató con injusticia, lo que realmente ocurrió detrás fue un acto de amor para ti. Y los que lo estén entendiendo levanten su mano al cielo. Griten un profundo aleluya. Un profundo gloria a Dios. Ah, qué bien. Está Dios aquí. Me llama la atención Judas. Se ha rebelado contra Cristo en el episodio de la multiplicación de los panes y los peces, pero aunque se ha rebelado, sigue perteneciendo a la escuela apostólica. Esto es serio. Se ha rebelado en el corazón, pero sigue siendo el cajero. Se ha rebelado en el corazón, pero sigue comiendo con el maestro. Se ha rebelado internamente, pero no lo manifiesta externamente. Eso se llama hipocresía, porque sientes una cosa por dentro y haces otra distinta por fuera.
Me gustan más aquellos otros discípulos que en cierta ocasión escucharon predicar al maestro un mensaje fuerte en el que el maestro dijo: el que no coma carne y beba sangre no tiene parte conmigo. Le escucharon a aquellos y dijeron: estás muerto de un hilo, Jesús, ¿cómo vamos a comer carne y beber sangre? Ahí te quedas que nos vamos. Eso dice la Escritura. Y dejándole se fueron. Eran consecuentes, se rebelaron y se fueron. Estaban errados, pero eran sinceros. Pero este se revela y se mantiene entre los apóstoles. Este es un hipócrita. Voy a decirles una cosa que igual les suena fuerte, pero de igual manera se la voy a decir. Judas estaba siendo objeto de un descenso secreto, que no de una caída pública. Y hoy hay más descensos secretos que caídas públicas. Pero yo prefiero una caída pública que cree escándalo entre vosotros que un descenso secreto que vuestros ojos no puedan percibir. ¿Saben por qué? Porque un descenso secreto que vosotros no percibís me llevará a mí a querer mantener la imagen de cristiano delante de vuestros ojos cuando delante de los ojos del Señor lo he perdido. Me convertiré en un Saúl cualquiera que ha perdido el favor de Dios, pero le tira del manto al profeta para mantener la imagen delante de los hombres. Triste ignorante, ¿de qué te sirve la imagen delante de los hombres si la has perdido delante de Dios? Pero hay muchos hoy que, siendo objetos de descensos, están manteniendo la imagen en las capillas y en los cultos, cuando en su vida secreta han perdido todo crédito delante de los ojos del Señor. Prefiero una caída pública que cree estruendo entre vosotros, que mañana haga algo indebido y todos lo conozcáis, porque si todos conocéis lo indebido que yo he hecho, a mí ya no me queda nada que ocultar. ¿Qué me queda a mí? De irme al rincón, llorar y esperar que el Señor me restituya. Los descensos gestan hipócritas, las caídas públicas gestan arrepentidos. Pero hoy, que lo interprete el Espíritu Santo, hay más caídos en pie que postrados. ¡Oh, Dios! Un caído no debe de estar en pie, un caído debe de estar postrado. ¿Amén o no? Pero hoy hay más caídos que se mantienen que postrados. A los ojos del Señor están caídos, pero los ojos de los hombres quieren mantener la imagen, se siguen manteniendo en pie. ¡Ole, ole, ole! Estás caído, pero sigues pasando la ofrenda. Estás caído, pero sigues predicando. Estás caído, pero sigues tocando en el coro. Estás caído, pero sigues levantando la voz. Delante de los ojos de Dios estás caído, pero delante de los hombres quieres mantenerte en pie. Te estás convirtiendo en un Saúl cualquiera. Quieres la gloria de los hombres cuando has perdido la gloria de Dios. Voy a decir algo muy fuerte. Palabra de corazón, que voy a decir algo que a muchos oídos les va a retener. Pero lo voy a decir de igual manera. Aquellos que están haciendo cosas indebidas en el secreto, como lo que hacen en el secreto no lo manifiesten públicamente ante Dios, Dios va a sacar a público lo que ellos hacen en el secreto. Oh, Tebel. Pero no lo va a hacer Dios para avergonzarte, lo va a hacer para hacerte bien. Lucas capítulo 10. Dice que hay un individuo en Lucas capítulo 10 que descendía de Jerusalén a Jericó. Jericó la mundanalidad. Digo que Jerusalén porque allí está el templo, el lugar santo, el lugar santísimo y la Shekinah de gloria. Es la santidad. Jericó la mundanalidad. Y dice la Escritura que descendía. Déjenme predicar de esta manera, que no sé hacerlo de otra. Descendía a la mundanalidad. Iba descendiendo. No era una caída pública, era un descenso secreto. Dios está en el cielo. Vívanlo conmigo. Tengan imaginación. En el pasaje. Dios está en el cielo. Su hijo descender de la santidad a la mundanalidad. Pero como va descendiendo, no está publicando lo que está. Si no hay confesión, no hay aparición de Dios. Porque en el pasaje del que estoy hablando, cuando aparece el
cuando el individuo confiesa, ¿vale? El buen samaritano no puede aparecer si previamente no hay confesión. Dios está en el cielo, le ve descender, descenso secreto, no caída pública. No confiesa, y no confiesa, Dios se preocupa. Y dice, ¿le has visto a este niño que no confiesa el descenso del... Y si no confiesa, no le puedo rescatar? Viendo Dios que él no confesaba, dijo, te voy a impulsar a confesar, hombre. Dice que a mitad de camino salieron unos salteadores. Vivan los salteadores que manda Dios. Dice que aquellos salteadores a mitad de camino le han tomado, le han golpeado, le han maltratado, desnudado y le han tirado medio muerto en el camino. Ahora de que está en el camino medio muerto y golpeado, ya el descenso no es secreto, ya es caída pública. Ya está diciendo, ¡socorro! ¡Me mataron! ¿Se dieron cuenta? La intervención de los salteadores ha hecho que el descenso secreto se convierta en caída pública. A los salteadores los mandó Dios para sacar a público lo que él estaba haciendo en el secreto, ya que él no se atrevía a confesarlo. Habrá ocasiones en las que Dios tenga que mandar a nuestras casas emisarios diabólicos, demonios, para que zarandeándonos la casa saquemos a luz lo que estamos haciendo en tinieblas, con el objeto divino de no avergonzarnos, sino de rescatarnos. Cuando Dios suelta a los demonios en las casas, los cristianos y las zarandean, los cristianos toman temor y dicen, chacha, lo que estábamos haciendo de aquí para atrás en secreto, vamos a manifestarlo en público, que como no venga el buen samaritano, estos demonios nos desgracian la vida. No les estoy predicando algo descabellado. La palabra en el conjunto de su enseñanza, desde lo ancho y alto de la misma. ¿Qué creen ustedes que fue el último ingrediente que llevó a Judas a realizar la obra tan oscura que realizó? Creo que el último ingrediente que impulsó a Judas a entregar definitivamente al maestro fue el pensamiento equivocado de creer que entregando al maestro a la opresión de los gentiles, el maestro, al sentirse oprimido por el castigo de los gentiles, acabaría manifestando su poder sobrenatural y se convertiría en el líder político que él esperaba que fuese. Dicho de otra manera, Judas había pensado y había dicho, si le entrego a los romanos, de que los romanos le escupan, de que le abofeteen, de que le den de puñetazos, de que le coronen de espinas, de que le flagelen las espaldas, de que le estén castigando ante la opresión del castigo, tiene que reaccionar con sus poderes sobrenaturales. Vamos a ver, teniendo poderes sobrenaturales, ¿tú vas a dejar que te castiguen? A mí me pega cualquiera de vosotros y como no tengo poderes sobrenaturales me callo, no porque sea cristiano, porque no valgo. Porque hay muchos que dicen, si no fuera cristiano, mentira, que no valen. Me callo, palabra que me callo porque no valgo. Pero si vosotros me golpeáis teniendo poderes sobrenaturales, hago así y os petrifico. Judas Iscariotes, pensando en esto, dijo de que le golpeen, de que le maltraten, ante la opresión del maltrato reacciona con los poderes sobrenaturales y acaba manifestándose como el libertador político que yo espero. Es decir, que Judas pretendió usar medios ilícitos para conseguir fines personales. Esto es lo que les quiero decir. Medios ilícitos para conseguir fines personales. Evidentemente Judas fracasó. Y les voy a decir algo como aplicación para vosotros. Todo el que en este reino intente usar medios ilícitos para conseguir fines personales, se va a buscar la ruina. Hay un dicho en el mundo que reza así: los fines justifican a los medios, pero eso es en el mundo. En el reino de Dios, los fines y los medios tienen que ser legales. Pero hoy, por desgracia, hay demasiados que imitamos a Judas y que intentamos conseguir fines personales por medios ilícitos. Cuando hoy alguien en el reino de Dios, en la iglesia, quiere ocupar lugares, ¿qué medio ilícito tiene que usar? Si hoy uno quiere ser candidato o quiere ser del coro, si hoy uno quiere ser ofrendero, si hoy uno quiere ser obrero, ¿qué tiene que hacer?
Si quieres ser candidato, déjame darte la receta que se está usando por muchos lugares. Si quieres ser del coro, ofrendero o diácono. ¿Sabes qué tienes que hacer? No tienes que hacer otra cosa sino que coger al pastor, llevártelo a comer, adularlo un poco, decirle que es un fenómeno. Y entre el cordero y el postre le dices al pastor, no hay quien pueda con este niño. ¿Cómo ora? ¿Cómo estudia? Ni ora ni estudia. Pero tú estás usando el medio ilícito de la adulación para conseguir el fin personal de la candidatura de tu hijo. Eso lo podríamos aplicar a ir al coro, a ir al diaconado y a ir a cualquiera de los lugares que hay en la iglesia del Señor. Pero déjame darte un consejo en esta tarde. No uses de medios ilícitos para conseguir fines personales, que si lo haces te buscas la ruina. Los lugares en el Señor, grábate esta, los lugares en el Señor no se conquistan, los lugares en el Señor se reciben. No pelees por conquistar ningún puesto, es equivocado. Los puestos no se conquistan, simplemente se reciben. ¿Se acuerdan de la madre de Jacob? La madre de Jacob tiene un fin personal, que Jacob sea el heredero de la promesa. ¿Y qué hace ella para que Jacob sea el heredero de la promesa? Usa un medio ilícito. Disfraza a Jacob de Esaú y delante del ciego de Isaac cuela. Y Jacob acaba siendo el heredero de la promesa. Su madre ha conseguido su objetivo, pero lo ha hecho por un medio ilícito. ¿Cuál ha sido el resultado? La ruina de su casa. Porque a raíz de ahí, el hermano mayor juró y dijo, el día que muera padre, mato a mi hermano. El menor se tuvo que ir desterrado 21 años. Y el ciego de Isaac murió con la pena de ver a sus hijos separados. Un medio ilícito para conseguir un fin personal contrajo la ruina a la casa de Isaac. No seamos como la madre de Jacob, seamos como David. Que a David le han ungido rey en el secreto. Y siendo rey a los ojos de Dios, pero el elegido vive en cueva de proscritos. Hay una oportunidad en que el desechado se queda solas en una cueva con el proscrito. Y todos los que están alrededor le dicen al David, esta es la oportunidad, no eres el rey, mátalo, Dios lo ha puesto en tu mano. Pero vive David que tenía discernimiento y que sabía que los lugares no se conquistan, se reciben. Y cuando lo interpretaron de esa manera dijo que yo lo mate, que lo mate yo, que lo mate Dios, que Dios lo puso, porque Dios lo quiso. Colocar una losa demasiado pesada sobre las espaldas del chaval. Losa, una cruz que le perseguiría hasta los... Hay niños que obedecen al nombre de... Hay niños que obedecen al nombre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, de Daniel. Pero me atrevo a asegurar sin temor a equivocarme, no hay ni tan siquiera uno que obedezca al nombre de Judas. Judas es el nombre proscrito dentro de los círculos evangélicos, porque Judas es sinónimo de traidor. Si yo tuviera que llamar traidor a un hombre, no me haría falta usar dicho vocablo. Con decirle Judas, todos los que estuviesen alrededor estarían comprendiendo que le estoy tachando de traidor. Pero fíjense ustedes las paradojas que tiene la vida. Este Judas, que ha terminado siendo el símbolo universal de la traición, hubo un momento en su experiencia humana que, siendo parte del grupo de los 12, tuvo como objetivo oportunidades perdidas, propósitos divinos frustrados. En relación al tema que nos ocupa, le tendré que decir que el Dios que tenemos es un Dios de propósitos. No llama a Dios en el vacío, Dios llama con tareas a realizar. No te ha llamado Dios al estado de salvación
para que estando salvo vivas en la holgazanería cristiana. Dios te ha llamado a ser salvo para que en el estado de salvación realices tareas que Él propiamente delineó en su presente eterno para que tú las llevases a cabo. Estoy diciéndote que el Dios que tenemos es el arquitecto supremo, que no ha dejado nada al azar, que todo lo ha milimetrado y que tiene un plan personal con nombres y apellidos para que tú lo realices en tu estado. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 2 y en el verso 10 que las buenas obras las preparó Dios de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. He ahí la evidencia bíblica de lo que estoy diciendo. Dios, antes de que tus huesos se formasen en el vientre de tu madre, ya había planeado crear un plan personal para que tú lo cumplieses en tu experiencia cristiana. Dios delineó un camino donde tú tenías que caminar, unas obras que tú tenías que realizar, unos proyectos que tú tenías que alcanzar. No te ha llamado Dios a ser un número dentro del cuerpo de Cristo. Dios te ha llamado a que hagas una labor, porque vuelvo a repetirlo, y si 1000 vidas viviese, las ocuparía todas ellas en transmitir este mensaje. El Dios que tengo y que predico es un Dios de propósitos. Ahora bien, si esto es cierto, y el Dios que tenemos es un Dios de propósito, y tiene una agenda personal para ti, y tiene unas obras para que tú hagas, y unos proyectos para que tú alcances, si es verdad que Dios te ha llamado para hacer algo en tu trayectoria cristiana que traiga beneficio a su obra y le dé gloria a Él, si esto es verdad, habrá que preguntarse, ¿por qué hay tantos propósitos divinos que se han frustrado? ¿Por qué hay tantas oportunidades que se han perdido? ¿Por qué hay tantos que no hemos llegado a ser lo que Dios quería que fuera? El haber podido llegar a ser cimiento de la iglesia, de la cual Jesucristo es la piedra angular. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21 y verso 14, que los apóstoles son los cimientos de la iglesia. Siendo apóstol él, en un momento determinado de su peregrinaje humano, accedía a poder llegar a ser cimiento de la iglesia. Pero aquel que tuvo la oportunidad de ser cimiento de la iglesia, terminó siendo el símbolo universal de la traición. Voy a predicarles de las oportunidades perdidas. Voy a predicarles de los propósitos divinos frustrados. Porque aunque duela decirlo, hay que hacerlo. Hay más propósitos divinos frustrados de los que serían de desear. Hay demasiadas oportunidades que hemos perdido a lo largo de nuestra trayectoria cristiana. ¿Cuántos de aquí habían sido llamados a ser grandes en el Señor y sin embargo nos hemos quedado en ser simples medianías? ¿Cuántas de aquí habéis sido llamadas a ser de las de avance en el ejército del Señor y sin embargo os habéis quedado en ser en un número dentro del anonimato general? Fuésemos, porque hay tantas que se han quedado a la mitad del camino. El porqué principal de que se frustren tantos propósitos divinos está en el hecho incuestionable de que somos de un material de dura cerviz, y siendo de dura cerviz nos negamos a recibir el trato de Dios. Porque voy a decirles algo que espero que el Espíritu Santo les interprete en el corazón. Entre el propósito divino,
gestado en la eternidad y la manifestación de este propósito en nuestra experiencia cristiana, tiene que existir el trato de Dios. El trato de Dios es el intermedio entre el propósito divino gestado en la eternidad y el hecho de que éste se manifieste en la experiencia cristiana. El trato divino es el que pule los defectos de nuestro carácter para que después de ser perfeccionados por su trato podamos estar preparados para recibir el propósito de Él en nuestras vidas. Voy a intentar explicarme. Creo que ninguno de aquí se podrá atrever a decir que no tiene defectos de carácter e imperfecciones. Todos tenemos muchos defectos